Muy buenas tardes, espero que estén demasiado bien. Les mando un abrazo gigante a todos. Estoy muy feliz y muy agradecido porque estés en este video. Si te apareció por casualidad, no es casualidad, es que Dios tiene un mensaje especial para ti a través de este video. Vamos a comentar el día de hoy un libro llamado Cinco panes y dos peces, escrito por Francisco Javier Bantuán. Quiero aprovechar en cierto tiempo, vamos a poner un tiempito más o menos a ver cuánto nos demoramos, hablando sobre este libro. Como ustedes saben, todos los libros son sumamente importantes, sustanciosos, y bueno, yo hice un pequeño resumen de ese libro, que es lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes, y aparte de ese resumen, tengo que hacer otro resumen para destacar pues ahora sí como que lo más vital que les quiero compartir. Ojalá sea de su agrado. Si tienes la posibilidad de comprarlo, podemos buscarlo en Amazon, podemos buscarlo en Mercado Libre o en alguna librería de tu ciudad. Y ojalá te guste y te sirva. Comencemos pues explicando un poquito Bantuán qué es o de dónde sale este libro. Resulta que, miren, es un libro amplio, entonces lo más probable es que no recuerde al 100% fechas o datos, pero lo que sí es que era un sacerdote en Vietnam, si no estoy mal, y resulta que era un obispo y creo que hasta arzobispo se convirtió. Pues resulta que en un tiempo de estos él fue apresado. Uno pensaría que pues apresado un padre, pues ahora qué hace, se le acabó su ministerio, ya no puede hacer nada. Pero resulta que este hombre nos enseña que no, nos enseña que incluso en la cárcel puede uno progresar espiritualmente como no tenemos idea. Algo similar lo vimos con Maximiliano Kolbe, pero no será en este momento que hablemos de él. Hoy vamos a hablar de Francisco Bantuán. Él empieza su libro con una frase que dice, yo no esperaré, vivo el momento. Y empieza diciendo esto, ¿por qué? Porque tal vez uno dice, no, pues ya en la cárcel, ya no puedo hacer nada, ya aquí me quedé. No, para nada. Él dice, yo voy a empezar a vivir el momento. ¿Y qué hace? Resulta que de su vida en la cárcel hace un crecimiento espiritual gigante para él y para los demás. Bien, es impresionante. A veces, tal vez tú y yo decimos, no, pues que yo tengo el trabajo, es que yo tengo la escuela. Pues desde ahí podemos hacer algo grande. Y vamos a desglosar un poquito su tema. El libro, él lo titula Cinco panes y dos peces. Vamos a ese evangelio donde estaban los discípulos, donde el Señor les dice a los discípulos, ve que hay mucha gente rodeada esperando a Jesús, y le dice Jesús, ustedes denles de comer. Eso es algo muy impresionante porque así mismo a ti te está diciendo Dios que le des de comer a la gente, a las almas, que le des de comer a tu familia. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual. Todo el mundo el día de hoy estamos necesitados, estamos hambrientos de Dios. Por eso vemos tanta delincuencia, por eso vemos tantos problemas, tanta matanza, porque las almas están sedientas de Dios. ¿Y de qué se alimentan? Se alimentan de vicios, se alimentan de pecados y por eso el resultado es el mismo. Estaba rodeada la multitud con Jesús. Jesús le dijo a sus apóstoles, denles ustedes de comer. Y los apóstoles, pues, alguno de ellos, si no estoy mal, decía, pues no nos ajusta con esto que tenemos. Pero ¿qué pasó y qué es lo más impresionante de este libro? Que resulta que uno de los apóstoles vio que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Van con el muchacho, se lo presentan a Jesús y Jesús con esos 5 panes y 2 peces alimenta a más de 5.000 hombres. Solo habla de hombres, ¿eh? No sabemos si iban con esposa e hijos. Y viene la primera enseñanza de este libro, que quiero que te quedes con esta. La primera enseñanza es la siguiente. Puede ser que tú no tengas y yo no tengamos ni 5 panes ni 2 peces. Puede ser que no. Pero puede ser que Dios nos llamó a ser discípulos, a ser apóstoles, y puede ser que nosotros con algún apostolado, con alguna invitación hacia un retiro, hacia una vigilia, hacia una misa, ahí encontremos una persona, un muchacho, una muchacha, una señora, un señor, que tenga 5 panes y 2 peces y que con esas gracias que él tiene, Dios alimente a miles. Entonces la primera cosita, señores, no hay que desanimarnos. Dios a todos nos da dones, eso es segurísimo, pero también el primer don que te da es que seas apóstol y vayas y le busques almas. Tal vez una persona que invitaste a una consagración, a un retiro, a un grupo de oración, era clave para que se salvaran miles de personas, empezando por la familia de Dios. Entonces, es la primera enseñanza. Voy a leer fragmentos y de ahí voy a tratar de desglosar el tema, entonces espero sea de su agrado. Este, Otra cosa que menciona Bantuan es que a él le pidieron como que escribir su experiencia de la cárcel y él mismo pone inmediatamente, no es agradable hablar de uno mismo.
Fíjense qué humildad la de este señor, porque uno, pues casi casi por obedecer voy a hacer este libro, porque hablar de uno mismo, pues que mejor hablar de Dios, ¿no? Es algo impresionante. Aquí decía, 5 panes es nada, pero es todo lo que tengo. Hay veces entonces, pues, que nada más tenemos cosas tan pequeñas, sin embargo, con eso tan pequeño que tienes, Dios hace el resto. Con 5 panes y 2 peces hizo un milagro y alimenta a mucha gente. Después así con tu pequeñez, con lo poquito que sabes, con lo poquito que hacemos, con eso Dios, si se lo damos a Dios, Dios hace grandes cosas, pero si no se lo damos, no puede hacer nada. Es como la parábola de los talentos. Uno, el que lo escondió, no ganó nada. En cambio, el que los invirtió, ganó más. Dice así, y viene este libro cita pues a varios santos, en uno de ellos es San Juan Pablo II, y dice así, no se trata de hacer o no hacer alguna cosa, se trata de con quién haces la cosa. O sea, todo lo que hagas en tu vida, por pequeñito que parezca, no importa cuánto, mucho hagas o qué tampoco, importa si lo hiciste unido a Dios, si lo hiciste unido a María. Eso es lo importante. Si tú lo hiciste unido a Dios, aunque sea pequeño, es algo grande. Entonces, hacer tus deberes de estado en la casa, estudiar, trabajar, unido a Dios es algo grande. Porque unida, pero es que yo qué puedo hacer acá en la escuela, pero es que yo qué puedo hacer en la casa. Ofrecer tu deber de estado, y al final lo vamos a ver, unido a Dios, hace grandes cosas. Lo mismo, repito otra vez y lo estaré repitiendo. 5 panes y 2 peces eran nada, pero con eso Dios hizo todo. Y Dios pues manda a los apóstoles a darles de comer. Es por eso que nosotros no tenemos que nunca olvidar que, aunque sea pequeña la acción que hagamos, invitar a una persona hacia una actividad de la iglesia, leer un libro de un santo, rezar el rosario, hacer unas oraciones, visitar al Santísimo, por pequeño que se parezca, si lo unes bien a Dios, darás de comer a mucha gente, a tu familia, a ti mismo, al mundo entero. Y esto es importante, dice aquí, viene y cita a Santa Teresa. Lo más importante no es el número de acciones que hacemos, sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción. Increíble. No importa las cosas que hagamos, sino el amor que le pongamos ahí. Cito a Santa Teresa otra vez. Había una persona que no creía en Dios. Ella no dijo nada, la trató con mucho amor, mucho amor, mucho amor, hasta que en un punto esta persona le dijo, Madre, creo en Dios. Y es que lo veo reflejado en sus ojos. Imagínense, la madre hacía todo con tanto amor que esta persona sin predicarle vio a Cristo. Es lo que tenemos que hacer, mi familia. Y hay que entender que Jesús exige metas altas. Eso sí, señores, era una meta alta darle de comer a 5,000 personas. Era altísima. Era imposible. ¿Cómo le vamos a dar a 5,000 hombres y aparte su familia? Pues Jesús se supone, pone metas altas. Pero al momento de poner la meta alta también pone los medios. Ahí estaba. Tenía discípulos. Los discípulos vieron al muchacho. El muchacho ofreció los panes, los peces y se hizo el milagro. Hay que entender pues que Dios hace las cosas mejor que tú y que yo. ¿Cómo mejor? Imagínense que va Chuyito y él es el que trae los 5 panes y los 2 peces. ¿Y Chuyito qué haría inteligentemente? No, pues empieza a partir de migajita y de migajita y de migajita y de migajita y así no, por Dios, mijo, échelos para acá y hace la multiplicación de los panes que hasta sobraron 12 canastos. 12 canastos. Hay que entender pues que muchas veces hacemos las cosas de Dios. Aquí dice Javier Bantuán, santo sacerdote, dice, Jesús le decía, tú sigues a mis obras, pero no me sigues a mí. Resulta que hay veces que nosotros hacemos muchas obras de Dios, de la iglesia, del apostolado, sin embargo no seguimos a Dios, o sea, nada más vamos como al momento, a actuar, a hacer acto de presencia, pero estamos alejados por dentro de Dios. Entonces eso es algo muy importante. Seguir a Dios, no a sus obras. Seguir a Dios totalmente de corazón y no a sus obras. Chuy, ¿quiere decir que ya no haga apostolado, que ya no vaya acá? No, claro, vamos, pero yendo unidos a Cristo. Otro punto interesante es que Dios le permitió, dice así este sacerdote, Dios permitió experimentar toda mi debilidad, fragilidad física y mental. Oiga, no es fácil para una persona estar en la cárcel, y menos cuando pues no le tocaba, no le tocaba. Entonces, Dios le permitió a este padre experimentar eso. ¿Para qué? Para que se humillara y se diera cuenta que sin Dios no podría nada. Hay ocasiones que nos pasa a ti y a mí que
Dios permite eso, Dios permite experimentar nuestra fragilidad espiritual y humana. ¿Para qué? Para que digamos, Señor, yo no puedo, Señor, ayúdame, Señor, yo no soy capaz, Señor, te necesito. Entonces, a esta persona le permitió eso. Puede ser que a ti y a mí nos permite también eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actuar como actuó él. Buscar a Dios, pedir ayuda. Mire, algo tan impresionante. Más adelante va a mencionar algo sobre la Virgen, me adelanto. Cuando el niño se asusta, cuando el niño se pega, ¿uno qué hace? Mamá, mamá, mamita, acudir a la madre. Y él también actúa de esa manera, lo vamos a ver más adelante. Fue a buscar a la madre. Sentía su fragilidad y debilidad impresionante. Yo me humillo, ocupo de Dios. ¿Y él cómo empezó a llenarse de Dios? Él decía que su alimento diario era la lección divina, este, él, el meditar la palabra de Dios le ayudaba mucho, cantos litúrgicos, todo eso. Señores, la palabra es imprescindible. Habemos mucha gente que decimos, oiga, ¿qué libro me recomienda? Como para encenderme, como para ser santo. Y uno, pues, la Biblia, ¿cuál más? De ahí salen todos, de ahí salen todos. Pero es el último libro que leemos, sinceramente. Bueno, dice así, nos invita y decía, antes del trabajo hay que orar. Antes del trabajo hay que orar. Que lo primero que hagamos en la mañana antes de cualquier cosa sea orar. ¿Para qué? Para que nuestro día se cimiente, el evangelio de hoy se cimiente bajo una roca firme, no bajo arena movediza que con cualquier vientecito se caiga, no, sino que con roca firme. Y esa es cimentar nuestra vida en la palabra de Dios. Decía él, mientras más repito las oraciones, más penetran en mi corazón. Esto es muy interesante y esto es muy importante porque es verdad, incluso, no sé si psicológicamente, cuando uno estudia se hace como un hilito. Va a estudiar por un examen y luego vuelve a estudiar y ya no es un hilito, ya es como un cordoncito. Vuelve a estudiar y ahora es una cuerda. Vuelve a estudiar y ahora ya es un cable. Vuelve a estudiar y ya se hace una cosa impresionante. Pues este padre decía que cada vez que más ora, más penetra la oración en su corazón. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entre más rezamos el rosario, cada vez que vamos más a misa, cada vez que leemos una vida de un santo, cada vez que hacemos más prácticas espirituales, el Señor va penetrando cada vez más nuestro corazón. Y pasa como San Felipe Neri. Llega en un momento que el Señor, que le decía San Felipe Neri al Señor, Señor, para, porque me va a explotar el corazón. Y resulta que cuando muere, realmente el pecho está inflamado de que se le inflamó el corazón. ¿Pero era por qué? Porque era tanta, este, la oración que hacían estas personas, oración de corazón, que les penetraba incluso hasta manifestarse físicamente. Es algo impresionante que lo vemos en las vidas de los santos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos, cuando oramos, cuando hacemos algo espiritual y lo repetimos, eso nos va ayudando, nos va ayudando, nos va ayudando. Dice así, eh, mi única fuerza es la Eucaristía, cumbre de la vida cristiana. Si leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice así, que la Eucaristía es la cumbre, o sea, la cima de la vida cristiana. O sea, la misa es lo más impresionante e impactante del mundo. El que tiene la gracia de ir a misa todos los días, por Dios, señores, estamos comulgando a Jesús, estamos recibiendo diario su palabra. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en que se quite el Evangelio según San Chuy y esté el Evangelio según Jesucristo. Es por eso que si tú tienes la capacidad, si Dios te da la bendición de ir a misa todos los días, ve diario, de corazón, enfocado, sin importar si predica bonito el Padre o no, eso no importa, lo que importa es que vamos a un culto, vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a comulgar a Jesús. Él decía, mi única fuerza, la Eucaristía. ¿Qué hacía en la cárcel? De alguna manera, él inteligentemente le pedía a gente de afuera que le pasaran vino, vino escondidas, hostias escondidas, y el diario, decía él muy bonito que traía diario a Jesús Eucaristía en su pecho, se lo guardaba aquí en una bolsita, y él les daba la comunión a mucha gente, consagraba, celebraba misa diario, o sea, imagínese, uno dice, ay, qué bonito que traía a Cristo aquí diario, pues es que tú lo puedes traer diario también, diario puedes ir a misa y comulgarlo, y diario lo podemos traer, después de comulgar yo traigo a Jesús, y cómo me comportaría si Jesucristo estuviera a mi lado, es algo impresionante. Dice así, mi única, siento compasión de la gente. Mateo 15:32. Este santo sacerdote menciona también esto en su libro, que
él ahí en la cárcel y fuera de la cárcel sentía compasión de la gente. Les hago esta pregunta. ¿Jesús sentía compasión de la gente? Claro que la sentía, por eso él trató de alimentar a tanta gente. Sintió compasión de la gente. Hay cosas que esa a veces no tenemos nosotros, yo el primero. Yo que estoy hablándoles de este libro es porque Dios me exhortó a mí, me exhorta en este momento a que debo de sentir compasión de la gente. Yo soy el primero que me ha faltado esa gracia, esa capacidad de sentir dolor por el hermano. O sea, muy fácil nosotros vamos a misa, muy fácil nosotros hacemos algo espiritual, pero vemos la necesidad de otra persona y nos callamos, no decimos nada. Nosotros que conocemos de Dios, que conocemos de su palabra, pues Dios que lo ayude, voy a orar por él, señores. Se nos tiene que generar esa gracia de sentir compasión, pero aparte de sentirlas, hacerla, hacer algo por ayudar a esta persona. Dios te está poniendo un familiar, Dios te está poniendo un vecino, Dios te está poniendo algo. Pidámosle a Dios en la oración que penetre, oración constante que penetre y que me ayude a hacer algo por Él, no solo verlo. Y dice aquí el Padre, con mi casi nada, Él puede hacer casi todo. Con mi casi nada, Él puede hacer casi todo. Es que Dios no nos está pidiendo cosas grandes, señores. Por eso la vuelvo a repetir. Dios pide cosas pequeñas. Pon tu poquito, tu granito de arena y con eso Dios hace muchas cosas. Dice aquí, y lo que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:3. Todo lo que hagamos, hagamos para la gloria de Dios. Vas a trabajar, vas a estudiar, vas a lavar, vas a limpiar tu casita, vas a dar una charla, vas a rezar un rosario, vas a dar un consejo. Que todo sea para la gloria de Dios, señores, no para la gloria personal. Al final, nosotros, lo que se nos queda a nosotros no es nada. Todo es para gloria de Dios. Dice aquí, algo que les mencionaba hace un momento de que cuando uno era niñito, pues a quién le grita, a su mamá, 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 o en una pesadilla, mamá, mamá, uno busca a su mamá. Dice aquí, él recomendaba y él explicaba que desde niño se le infundió un amor bien grande a María. Y eso le ayudó en su proceso a saberse que no estaba solo, a saberse que tenía una madre que lo amaba, que lo cuidaba, que lo protegía. Y decía él, algo que nos enseña María es que María no solo se preocupa por Jesús. Si vemos el Evangelio, María se preocupa por, ¿quién más? Por su prima. María se preocupa por qué más, por los de la boda. María, ¿por quién más se preocupa? Por los apóstoles. Entonces, un fiel devoto de María, un fiel seguidor de María, no solo se preocupa por Jesús, obviamente Jesús es lo más importante, pero se preocupa por el prójimo, se preocupa por el hermano, por los primos, por las primas, por el papá, por la mamá, se preocupa por este sus amigos, los de la boda, se preocupa por los apóstoles, o sea, se preocupa por todos. Entonces el padre nos dice, ¿eres fiel seguidor a María? Se te tiene que notar amando a los demás. Porque a lo mejor muy fácil, yo amo a Diosito, sí, yo lo amo una belleza, pero nomás veo al de al lado y le gruño y le quiero tirar una mordida. No, señores, esto es así, esto es así. Y esto se tiene que hacer a través de un lenguaje. Hoy en día ya todo yo hablo inglés, yo francés, yo chino y mandarín y naranjín, lo que tú quieras, pero el lenguaje que tenemos que tener es el lenguaje de la caridad. Es el lenguaje universal. Dice San Pablo que si hablar las lenguas pero no tengo amor, nada soy. Pues el Padre también nos lo repite. La caridad es la lengua principal. Eres cristiano, llamas a Dios, se nos tiene que notar, señores. Lastimosamente, cuánta gente no se aleja de Dios por nuestro testimonio y dicen, y ese es el que va a misa, y ese es el que va a rezar, y no se le nota, se nos tiene que notar. Es así, se nos tiene que notar la caridad con Dios, con los familiares, con los amigos, con los enemigos. Eso se nos tiene que notar, señores, se nos tiene que ver. Continuamos. Dice aquí, esta está muy buena, esta frase. Mateo 18:20. Nadie es más fuerte que la persona que ora, porque el Señor ha prometido conceder todo a los que oran. ¿Quieres ser fuerte espiritualmente? ¿Quieres ser fuerte en la vida de la gracia? Sencillo. Ora. Ora de corazón. Chuy, no sé cómo orar. Señores, hay miles de videos donde nos ayuda a cómo orar. Estoy impresionado. El otro día en una computadora hay una cosa de la inteligencia artificial. Yo solo la quise probar y le puse cómo rezar el rosario. Y la inteligencia artificial me explicó paso a paso cómo hacer el rosario, cómo empezarlo, qué rezar, qué meditar. Incluso hasta me decía
hacerlo con sentimiento, hacerlo con amor. Yo quedé impresionado. Al final la inteligencia artificial me dijo, que Dios te bendiga. Dije, ay, Dios mío, yo una vez mejor la computadora me está bendiciendo que yo, que otras personas, ¿me van a entender? Entonces, hay muchos videos, no hay excusas. Solamente hay que darnos el tiempo y querer aprender. Pero aquí está fácil. Los más poderosos son los que oran, porque Dios prometió. Por eso es sencillo, el que ora se le concede todo. Y mire esto, la parte contraria. Santa Teresa la Grande nos ayuda. El que no ora no necesita que el demonio la saque del camino. Él solito se arroja al infierno. Dios mío, repito, el que no ora no necesita que el demonio lo saque del camino. Él solito se arroja al infierno. Solito, señores. Por eso uno que dice, ay, no es que el demonio, ay, no es que el demonio. Señores, a veces ni es el demonio, es nuestra propia fragilidad y debilidad. El otro día escuchaba en un grupo de oración que decía una persona, el demonio te puede tentar, pero eres tú el que decides pecar. Somos nosotros, señores. ¿Y por qué pecamos? Porque no estamos orados. ¿Por qué peca Chuy? Porque no está orado. Porque en vez de orar y escuchar la voz de Dios, escucha su propia voz, su voz débil, su carne frágil. Es por eso que es importante orar. Vamos terminando. Dice el Padre, Señor, que la tierra te conozca como eres conocido en el cielo. ¿Ustedes se imaginan que todos los humanos conocieran a Dios como lo conocen en el cielo? Señores, sería el cielo aquí, sería el cielo aquí, se acabaría el pecado, nos convertiríamos. El problema es que no lo conocemos, Señor. Toda esta situación, todos estos problemas que vemos son fruto de no conocer a Dios. Y Dios quiere que estemos libres de todo apego y que solo nos apeguemos a Él. Solo a Él apegarnos, nada más. Porque a veces nos apegamos a las personas, nos apegamos a los objetos materiales, que cuando nos vayamos a morir no nos vamos a llevar nada. Nos apegamos a los momentos, a situaciones. Señores, el único apego debe ser Cristo. Él decía algo muy impresionante, las relaciones personales son más eficaces que las predicaciones y que los libros. Wow. Las relaciones personales son más eficaces que las predicaciones y los libros. Un claro ejemplo es Jesús. Jesús pudo haber dicho, no, yo no voy a bajar en cuerpo y alma. Mejor les doy el Nuevo Testamento ya impreso y que ellos lo lean y que lo busquen y una belleza. Jesús quiso venir en persona porque Dios es un Dios personal. Quiso venir, quiso tratar con la gente, quiso perdonar, quiso ayudar, porque eso penetra más en el corazón de los hombres. Pues bien, tal vez alguna persona nunca va a leer un libro de estos, tal vez alguna persona jamás va a tener una Biblia en sus manos, pero ¿qué sí va a ver? Te va a ver a ti, hermano, me va a ver a mí, y eso es lo único que va a ocupar para su conversión. Repito, las relaciones personales son más eficaces que las predicaciones y los libros. Sigue así. Si vives lejos de la voluntad de Dios, morirás. Todas las personas que viven lejos de la voluntad de Dios, mueren. ¿Por qué? Porque se van por un camino incierto, un camino desconocido, un mal camino. Y el libro, bueno, lo último que pude anotar y compartir es esto. Cumplir el propio deber de Estado es la forma más segura y más simple de la perfección espiritual que podemos seguir. Termino con esto y termino con el ejemplo de María. María cumplió su deber de Estado. María cumplió su deber de Estado con perfección, con oración, con amor y es la mujer más santa. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de imitar a María, de imitar a Jesús, que en nuestro deber de Estado podamos ser santos viviendo de corazón. Como dice San Juan Pablo II, no importa lo que hagas, sino con quién lo haces, con Jesús, con María. Y Santa Teresa decía, no importa lo mucho que hagas o lo poco, sino la intensidad del amor que hay ahí. Pues bien, mi familia, espero que les haya gustado este libro. Obviamente tiene muchísimas más enseñanzas, o sea, es un libro pequeñito, es un libro de 74 páginas, imagínense, yo de ahí en resumen saqué 2 hojas, nada más. Entonces imagínense el tesoro que tenemos aquí. Y hay cosas que te dicen a ti y me dicen a mí. Te invito a que, si puedes, cómpralo. Repito, 5 panes y 2 peces de Francisco Javier Bantuán. Y ojalá te haya gustado. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, dale like y ayúdame a compartir porque, pues bueno, este libro va para mí y si de alguna manera yo compartiéndolo con ustedes le sirve a otra persona, amén.
que esto se esparza y se comparta. Que el agradecido esté contigo, un abrazo bien grande y nos vemos en la próxima.